Grabando. Grabando, bueno. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Hoy es un día bastante importante para mí porque estoy cumpliendo mi sueño retro. Estoy siendo el niño ochentero que nunca pude ser. Y aquí siempre se los pongo, que me gusta esta foto. Un aplauso para romper el hielo. ¡Oh! Y nada, como saben, esta es la segunda parte de la primera charlita que hice, que fue sobre ensamblador. Y el público me había pedido el juego, Roberto, que no vino. Y nada, me puse la aventura y lo desarrollé. La charla la titulé Preguntas y Respuestas, porque es el primer juego que hago en mi vida. Tenía muchas preguntas de cómo se hacían las cosas y me autocontesté mientras desarrollaba el juego. Primera respuesta. Elegiste mal Soy Commodore Team de momento. El próximo en 2026 voy a ser experto. No. Siempre acá. Vale. Pues mientras desarrollaba el juego, como les decía, esas preguntas, de esas dudas, de cómo era un juego en sí, si era un software diferente, tenía alguna manera de hacerse especial para desarrollar un juego, y me fui contestando. Y por eso le titulé Preguntas y Respuestas. Aquí está mi primer juego, lo llamé Cutre Game, porque la verdad pensé que iba a ser una cutrada, pero al final no pareció tan cutre. Domingo no está, pero ya aparecerá. Domingo me mejoró los gráficos, me ayudó, porque le pasé el fichero y él me hizo como si fuera una hierbita, ¿no? Para darle un poquito más de adorno, como si fuera en una guerra. Y son dos tanques de guerra, que ahí lo ven en directo, pero un mando no funciona, que van chocándose, persiguiéndose y se tienen que disparar. Entonces aquí quiero hacer una pequeña pausa para mostrarles con el emulador el juego, por lo menos. No sé si abre ahí. A ver. Voy a poner aquí. Bueno, no me voy a ver. Voy a estar así. Sí, bueno, voy a... Vale. Voy a jugar conmigo mismo. Son dos tanques de guerra. ¿Qué es lo que ven? Entonces son dos jugadores. Este es el primer jugador. Aquí no me veo mucho. Aquí está el segundo jugador. La tele debería tener el volumen alto. No sé si se escuchará algo. Pero lo que tiene es... No se oye porque está bajita. Pero es esto. Se van persiguiendo. Es que no veo con el sol. A ver. Un asistente, por favor, un asistente para la partida. Sí, pero voluntario. Bueno, estoy jugando conmigo mismo, nos empujamos, colisiono con la pared, colisiono con los límites. Puede haber algún que otro bug, que tengo uno detectado, pero no lo quise tocar para no joder la presentación última hora. Pero todos estos efectos de empuje, de cómo se mueve, cómo colisiona, cómo hago para que dé la ilusión de que camina, se ve el efecto de las cadenas del tanque, pues todas estas cosas, voy a quitarlo, volvemos a la presentación. Vale, pues todo esto fueron las preguntas. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué elegí un juego de tanque? Pues porque mi capacidad de artista para hacer pixel art es menos 9.999, soy súper malo. Del primer tutorial que hice, la primera charla del curso que hice, ya tenía unos gráficos, ya tenía los bloques, las paredes y demás, y me acordé de un juego de Game Boy que jugué de niño que era precisamente esto, dos tanques de guerra que se iban disparando entre sí. Entonces le encontré relaciones y digo, ay, pues voy a hacerlo. Y luego, analizando, necesitaría 4 sprites nada más. Uno para cada tanque y 2 para cada bala.
Entonces lo vi y digo, bueno, voy a hacer un objetivo alcanzable, no muy largo, y ya iré mejorando con el tiempo. Aquí hago un pequeño flashback de adelante, que es para mí un juego. La conclusión que saqué cuando terminé de que es un juego, la respuesta final, pues para mí es una ilusión óptica. Es un bucle y dentro de ahí ejecutamos ciertas cosas y cuando se termina la partida rompes el bucle. Y es una ilusión. Y ahora les quiero explicar por qué llegué a esta conclusión. Por ejemplo, el efecto de los tanques de guerra, al final tenemos un sprite en pantalla, que lo movemos libremente y luego por medio de programación le damos vida y hacemos que parezcan objetos reales. ¿Cómo hago la ilusión de las ruedas? Al final el sprite mientras estaba desarrollando para saber los límites, le pinté esto para saber los límites. Es un dibujo de dos tanques y la bala es simplemente un cuadrado con un pequeño píxel en medio. Pues hablando así de ilusiones, pues ¿cómo funciona la ilusión óptica para que parezca que camina el tanque de guerra? Pues es simplemente ir cambiando dos imágenes del tanque, dos dibujos. Aquí se ve un poco borroso porque era tan chiquitito, pero para que me entiendan, tengo dos imágenes. Una de ellas tengo las ruedas blanco, verde, blanco, verde, blanco, verde, y en la otra verde, blanco, verde, blanco, verde, blanco. Entonces los voy intercambiando con un microsegundo, un par de milésimas entre ellas, y da el efecto de que camina, pero solamente cuando detecto el movimiento en el joystick, que es una condición que tengo que poner. Con la bala, pues más de lo mismo. Cuando estamos jugando, le tengo asociado lo de los 4 sprites. El 0 es el tanque 1, el 1 es la bala del tanque 1, el 2 es el tanque 2 y el 3 es la bala del tanque 2. Cuando vamos jugando, si estoy subiendo o bajando derecha izquierda y aprieto el gatillo, en ese momento guardamos la dirección de disparo y simplemente vamos incrementando o subiendo o bajando la bala. Y en medio de ese recorrido solamente hacemos dos preguntas, unas condiciones, que da el efecto todo de ilusión de disparo. Si el centro de la bala, del spray que simula la bala, llega dentro de la parte que yo pongo como colisión, pues eso se considera un impacto. Y lo siguiente es, ocultamos el spray en pantalla. Entonces da el efecto que llegó contra algo y impactó. Y eso me llevó a tener que buscarme la vida. Fue una de las preguntas que me hice. Digo, ¿cómo llego a esto? Pues con pequeños algoritmos de detección de un punto que está dentro de un cuadro. Un algoritmo sencillito. Pues la explosión, pues otra ilusión más. Cuando llega la bala, detectamos que supuestamente hay un impacto y le cambio la animación al tanque enemigo para que parezca una explosión. Y el dibujo este que vemos aquí. Después, otra pregunta que me surgía. ¿Cómo detecto de manera genérica cuando chocamos contra las paredes? Porque claro, yo en mis principios, cuando no tenía ni idea, pues digo, ¿será que el tío tendrá un montón de if y condiciones en algún array o algo con todas las coordenadas marcadas? Y no funciona así. El sprite siempre nos dice las coordenadas por donde va. Cuando lo vamos moviendo, siempre es la esquina superior izquierda. Y para nosotros definir las zonas de impacto, tenemos que, si nuestro dibujo sea como sea, en este caso es el tanque de guerra, las zonas de impacto que voy a tener, como siempre el muñeco decidí que en el juego, el tanquito, siempre vaya hacia adelante, nunca puede ir hacia atrás, como marcha atrás, digo, bueno, pues mis zonas de impacto es la punta del tanque y las ruedas. ¿Por qué las ruedas? Porque cuando va la punta del tanque por aquí, si choca aquí con la rueda, tengo que simular que tropezó, ¿no?
Y eso lo conseguimos viendo la memoria de vídeo, que fue lo que me dijo cómo funcionaba. Y aquí se los muestro. Muchos lo saben, pero bueno, pensé que a lo mejor venía gente que no controlara, pero estoy lleno de eminencia. Aquí. Pues como saben, la memoria de vídeo la podemos comparar con una rejilla. Y yo en mi tanque lo que voy comprobando es que las zonas de colisión, en este caso, en esta foto solo puse la punta, que donde yo considero que está en esas coordenadas, en el paso futuro, cuando va caminando, compruebo el valor que hay en esa posición de memoria, que en este caso es la pared. Y si detecto con ese carácter, pues no debo avanzar. Y esto me permite que de manera genérica diseñe cualquier mapa, de cualquier manera, que donde detecte pared no va a fallar. Y de hecho es una prueba y funciona. Después de este principio, también tenía la duda, porque si lo llevamos a un juego de plataforma, cuando yo jugaba con la Game Boy veía a Mario que saltaba, iba brincando, y digo, ¿cómo hacer esto para que no se caiga? ¿Cómo funciona? Pues el mismo principio. Mario es otro sprite, y lo que vamos haciendo es simplemente ver lo que hay en sus pies, los caracteres que hay en sus pies, y en este caso en el juego, pues ellos definieron que sea el ladrillo o las plataformas, o sea, una plataforma de verde, cualquier cosa, en distintos casos. Y si el muñeco, el spray, está con esos cuadros debajo, pues no aplicamos la gravedad, el código que tengamos para que siempre caiga. Y aquí esta la puse pensando que por si venía gente que no supiera, pero vamos, más de lo mismo. Sí, están aquí. Sí, están aquí todos. Bueno, a lo mejor Román. Vale. Al final lo que tenemos en la memoria de vídeo, cuando vamos buscando esos caracteres, están los chart codes, que es lo que en un juego los modifica para dibujar un cuadradito por medio de unos programas que comenté en la primera charla. Tú puedes sobreescribir caracteres y a lo mejor una letra A o la B, las que quieras, las puedes redibujar y dibujas un ladrillo. En vez de aparecerte una A, pones un ladrillo. Y en mi caso, el chart code que yo elegí fue el 67, y entonces lo que tengo en la memoria de vídeo va a encontrar un valor. Si encuentra ese número, significa ladrillo, no es que haya un ladrillo en sí. Por eso digo que es una ilusión, que al final te hace creer como que tiene un ladrillo dentro del ordenador. Y bueno, pues terminando esa parte, me surgió después otras preguntas. Los tanques cuando llegan entre sí, se empujan, ¿cómo hago para que se empujen, para que choquen y demás? Pues también buscando un pequeño algoritmo que hay, que es una técnica básica de superposición de cuadros. Es detectar cuando una esquina de un cuadro entra dentro de otro, simplemente. Y ya con eso lo consideramos colisión. Y en mi caso, en los tanques, ¿cómo es lo que hice? Para simular la ilusión de empuje. Pues tan sencillo como detectar la colisión, el primer joystick que detecte del primer jugador, en este caso hice el ejemplo con el azul, detecta que colisiona, y lo que hago es que este jugador lo muevo para aquí y al otro jugador lo muevo en coordenadas inversas, y entonces hace el efecto que se está empujando en todas las direcciones. Gabriel, Sí. Si los dos están avanzando uno contra el otro, Se quedan ahí peleando. vale. Pero ahí hay una cosa curiosa, que hay un sprite que siempre gana, no sé por qué. Si voy del 2 con el 1, se queda ahí peleando, pero si voy del 1 al 2, no sé por qué, es algo del Commodore que tengo que investigar, que tengo la duda, siempre lo empujan, siempre gana uno. Me imagino que lo habrán hecho así por algo. Y para ir terminándoles, lo que es la parte de lo que es el juego, al final todo se resume en un simple bucle, donde hago estas tres preguntas. Si es game over, que es decir que no he detectado que ha muerto, pues sigo jugando, sigo moviendo los jugadores. Detecto si el tanque colisiona en una pared o un enemigo. Si es una pared, pues lo bloqueo, y si es un enemigo, pues empujo.
Y luego la última pregunta que hago dentro del bucle, son estas tres, pero luego esto se dispersa en otras subpreguntas y un montón. Pues el momento de disparar. Al momento de disparar tengo que comprobar dos cosas. Si tengo obstáculos delante de la bala, como una pared, hacerla desaparecer, porque si no da la ilusión que la traspasa, o si impacta con enemigos. Y es esto infinitamente, el bucle. En tu caso, la bala cuando le da a la pared, ¿se para o hace explotar la pared? No, no quise complicarme tanto. Creo que sabría hacerlo, porque tengo unas ideas, pero en este caso como primer objetivo, simplemente la desaparezco. Y bueno, esto sería la parte de lo que es el motor del juego. En resumidas cuentas, al final es un simple bucle y todos los juegos del mundo funcionan así. Hasta el GTA 6, todos tienen un bucle principal. O eso tengo entendido. Y bueno, pues ahora la parte interesante, todo el friki que tienen todos ustedes dentro, todos tenemos uno, yo me represento con este hombre. Ahora quieren todos hacer un juego porque están motivados. Con la impresora. Aunque la risa que es verdad, no lo veo muy allá, pero sé que lo quieren hacer. Pues Es micro 8, micro 8. para micro 8, bueno. Micro 8. Ahí ahora no se me adelante. Ahora le digo. En low fi. Pues si todos quieren hacer un juego, algunos lo conocen ya, pero algunos no, y si no se los recuerdo, y hay novedades, tenemos a mi primo de Noruega. Román creo que no lo conocía, pero no lo viste la última vez. Sí, sí vino. Vale. Ah. ¿Sí vino? No, Ah, bueno. no, Que hay dos romanas. Vale. Él sí. Vale. Pues este es mi primo Bar, como yo lo llamo, porque nos parecemos. O soy yo dentro de 10 años más. Parecemos que nos separados, pelirrojos los dos. Pues tiene un canal buenísimo que ya se los comenté y tiene unas novedades que está haciendo nuevos vídeos, porque ha sido un éxito brutal en la comunidad pequeña que tiene, ya va por casi 3.000 suscriptores y subiendo el tío. Y vamos, el número 1. Y tiene un curso buenísimo. Yo empecé de cero patatero, no tenía ni idea de nada, pero de nada. Y me vi los cursos y aprendí todo lo necesario. No sé si tú estabas, Jesús, en la primera charla. Sí. Pues te lo comento rápidamente a todos, si no lo recuerdan. Es un curso de vídeos que no te explica hacer un juego de copia y pega lo que llevamos, sino que va explicando pequeñas piezas de todo lo relacionado con el ordenador. Cómo se escribe la memoria de vídeo, cómo se mueve el joystick, cómo se mueven los sprites. Te va enseñando pequeñas piezas que al final le das un juego, pero te da el resultado del juego, el compositor, aplicando todo lo aprendido con él. Y una novedad que me siento bastante contento es esta. Algunos lo saben porque no pude aguantar y lo tuve que compartir con el grupo. Me estuve intercambiando, sacó un libro, me estuve intercambiando unos mensajes con él porque tuvo un problema de edición. Entonces antes de comprarlo quise saber si ya lo había arreglado porque tuvo unos fallos de texto. Y le pregunté si me lo podía firmar, pero me dijo que no porque lo mandan de fábrica directamente. Pero el tío tuvo el detallazo que me mandó un PDF digital con una PDA, no sé cómo lo habrá hecho, y me dio una dedicatoria. Y la empiezo a imprimir y la grabo en el libro. Sí, hombre, como marcador para cuando esté leyendo siempre la lea. A mí me hace ilusión, es como si le gusta el fútbol, Cristiano Ronaldo le manda un autógrafo. Se va a poner ahora en lugar. Mira, puede ser tu logo cada vez que arranque un juego. Y le enseñé el juego, por cierto, y le gustó un montón. Su marca. Y yo se lo descargo y todo. Así que bueno, casi que estamos terminando. Las tres preguntas que todos nos hacemos. Tiempo, ¿cuánto me llevo a hacer el juego? Pues del primer cómic al último hay como 2 meses y medio. Pero ahí lo he hecho al rato. Épocas que estuve toda la semana a tope, día y noche. Y luego tuve unas semanas parados. Y luego otros días esporádicos, unos 2 meses. Pero ahora ya revisando todo, quizás en un mes haces todo. Con lo que yo estoy aprendiendo. Líneas, unas 8034,
pero puede ser muchísima menos, porque en la primera charla se acuerdan que hice una pequeña template y todo eso, hay código que no se usa, pero está ahí. En Assembly. En Assembly, sí, todo 100% en Assembly. Y unos 122 commits, me parecen un montón, pero cada cambio que hacía, cada línea que hacía y funcionaba, commit. No quería saber lo que no funcionara. Así que ha sido una aventura. Pues como conclusiones finales, como le dije en el principio, es una satisfacción personal súper buena porque veía un juego, para mí era como algo, no tenía ni idea por dónde se podía hacer. Cumplo como mi sueño ochentero, como les dije en el principio de la charla, y es un reto que les digo a todos que se animen a hacerlo alguna vez, a ratos libres, no tienen por qué obligarse a tope, pero es una cosa que al final te da un buen sabor de boca. Todo lo aprendido a bajo nivel, que sabes ya cuando ves los sprites y ves todo, ya te suena todo, porque sabes cómo se mueven, o por lo menos tienes esas nociones. Y luego las cosas las puedes portar. Por ejemplo, me vi un vídeo del profesor Retroman, que hablaba de ensamblador en Game Boy, y los principios son parecidos. La Game Boy tiene su zona de memoria de vídeo, una zona para los sprites, una zona para los mapas, y la verdad que me atrevería a meterle mano y podría a lo mejor hacer algo, porque los principios, quitando la parte técnica de cada dispositivo, pero al final la base es más o menos parecida. Segunda pregunta, ¿usaste inteligencia artificial? Sí, lo reconozco. Y no me da vergüenza. Por ejemplo, la parte del sonido la hice 100% con ChatGPT, no, con Claude, porque no tenía ni idea. El tema del SID para el sonido es un rollazo. Y yo solamente quería un pequeño sonido y continuar con el juego, y le dije, hazme una función en ensamblador para Commodore que me haga un sonido de un disparo. Me la dio, copié, pegué, lo hizo a la primera, funcionó perfecto. Y es el sonido que tengo de los cañones y de cuando impacta, del disparo y del impacto. Lo tengo ahí pendiente para estudiar porque es un montón de código, la verdad, para que si activar el SID, poner una frecuencia, un rollazo, que la verdad que no quería volverme muy loco. Le pedí ayuda también para entender la conexión de los cuadros, parece sencillo, pero también tiene su miga. Sobre todo cuando lo pases a código, que había en algunos casos que no me salía muy bien y me ayudó a corregir. Y pedirle ideas a mis dudas de cómo podría enfocar una cosa, cómo poder organizar el código, o para las dudas que me iban surgiendo en general. Y como futuros proyectos, pues me parece un juego manejable, la verdad que son 4 sprites y una cosita sencillita. Tengo pensado hacer un port para Micro 8, y para MC2, que ya tengo el esqueleto montado en Turbo C. Y mi idea es luego hacer un multiplayer por medio del Arduino o otra cosa para conectarlos, que Fran me tiene que hacer el cable, para jugar con el Commodore, que Domingo sí me hizo ya el dispositivo para conectarlo por puerto serie y mover un tanque desde el Commodore y otro tanque desde el ordenador, como proyecto por aprender. Quizás son los futuros proyectos que tengo, porque no puedo estar quieto. Siempre tengo algo en la cabeza. Y nada más. Entonces ya como despedida, pues como en todas las charlas, pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues aquí yo respondo lo que pueda saber. Y si no, pues luego echen un vicio al juego, que lo tienen ahí. Pero la mala suerte es que un mando no funciona, pensé que sí. Y Domingo no ha venido, no sé si luego. Pero bueno, hasta aquí la charla y espero que les guste, y un orgullo de hacer mi primer juego ante todos ustedes, porque me han dado ánimo para hacerlo, porque al final me hacía ilusión venir, presentarles esto, y tengo un público, entre comillas, que compartimos el mundo, y me han dado energía, así que por mi parte le doy gracias a todos ustedes y al grupo. Y ahí lo tienen para jugar en realidad, que me traje el Commodore de casa, pero claro, solo funciona un mando. ¿No tiene teclado? ¿No tiene teclado? No, curioso, porque lo intenté, la primera versión, pero el Commodore y el Con 1, el teclado y el Con 1, no sé qué pasaba,
que interfieren. De hecho, lo comentan por ahí. Y pasaban cosas raras. Apretabas el teclado y no se movía bien. Y por eso usé el joystick. Y en el juego pues puse eso, de los créditos yo y Domingo, porque Domingo les dio ese toque para que pareciera más bonito. El entorno de desarrollo que usa Visual Code con algún plugin que te lanza el emulador para Exacto. ejecutar, ¿no? Cuando compilas, ¿no? Sí, se llama Kick Assembly. Y Es el cómodo, compilador y- está... es Sí, cómodo. solo apreto 3 teclas, Ctrl Shift P, Root, compilar y me lanza todo. Y tiene de curador y todo, con un breakpoint y lo ves con el monitor del bíceps. Y está súper cómodo para trabajar. Y como lo comenté en la primera charla, el emulador este está considerado uno de los mejores, porque te lo emula todo casi Es más fiel. el más fiel a la realidad, hasta los mínimos detalles. Lo puedes ejecutar para que vaya más rápido y no tengas que esperar el loading. También, sí. También, ¿no? Para que si no te mueres de hambre. Sí, y los joysticks, el comportamiento de los joysticks y todo, digo, esto cuando lo ponga a la realidad seguro que funciona Eso rarísimo. te iba a decir, la parte como probabas con joystick USB que se mapeaban. No, con el teclado, tú en el emulador le configuras los joysticks virtuales y con las teclas lo mueves. Hacer los movimientos. ¿vale? Sí, y luego te digo, la primera funcionó perfecto. Yo, pues, Hasta el mismo efecto, sí, porque si mantienes el gatillo fijo y te vas moviendo, hay un pequeño lag que se queda la animación quieta, se desplaza y luego cambia, y lo hace igual. Así que esto está súper bien y cómodo por esa parte. ¿te quedaste atascado en algo en particular que te generara para Sí. resolver algún problema? Sí, sobre todo las colisiones en las esquinas, porque había un misterio, la verdad, lo solucioné. Creo que sé cómo, pero no lo tengo del todo claro, porque en parte algunas cosas, como por eso hay tantos cómics, porque fue todo un poco prueba y error en algunas soluciones. No sé qué pasaba, que cuando tocaban los dos tanques y estaban contra una pared, no sé qué hacían los tíos, ¡frum! Se me pasaban uno para arriba del otro. Y luego hice un montón de comprobaciones y lo detecté, y ahí sufrí un montón, la verdad. O sea, cuando tú empujabas y además había una pared y entonces ya no podías seguir empujando. Exacto, y cuando llegaba a la pared no sé qué pasaba, que se pasaba uno por arriba del otro, y en el código supuestamente lo tenía todo controlado. Pero hay algunos casos, bueno, hay un bug que sí detecté, pero sé cómo solucionarlo, pero no lo quise tocar, que es que si pones el tanque, los empujas, lo llevas a la esquina, luego disparas, no le llega la bala y lo mata. Pero el problema es porque hice unos sprays muy pequeños. Si hubiera hecho el spray que cogiera todo el recuadro que vieron, sí llegaba al impacto, porque la zona central hubiera estado un poquito más movida y le llegaba la bala. Son pequeñas cositas que podría mejorar. Pero es normal que cuando impactes contra la pared el otro se suba encima. Tal cual, podría ser una característica del juego. Exacto, no empuje, Es un feature, ¿eh? Total. ¿Y qué pensaste subir la dificultad, volver a los 80 y dejar el portátil aparte, programar? Sinceramente, para eso tengo el micro 8 de Frank. Porque es lo que siempre les digo, ¿cómo hacía esto la gente sin inteligencia artificial, sino con los libros, unas revistas, sin tutoriales? Por eso digo que... Sí. cargando en memoria el compilador. Total. Y con una cinta cassette para hacer las copias de... Sí, de sí, lo sí. que hacía, horrible, ¿no? Sinceramente, ¿cómo lo hacía esta gente? Yo sufrí un poco y teniendo las comunidades que tenemos, antiguamente no sé cómo lo hacían. Todo se hacía. Te lo digo de verdad. Yo lo llegué a hacer programando en código máquina, no en ensamblador, sino en código máquina. Más bruto todavía. Entonces, se programaba en código máquina directamente en el BASIC con data y lo metías. Vamos, eso es espartano total. No sé, yo en Atari tenía que prestar alguna disquetera que me era mucho más fácil que con el cassette. Y tenía La verdad que sí, no- tenía un CD entonces. Me gustaría viajar en el tiempo y haber vivido de eso. No. Seguro que no. Sí, sí. Es muy bonita. Mejor no, ¿no? ¿Tú no ves cómo están todos ellos? Sí, pero no. Fíjate aquí. No hay ninguno sano, ¿eh? De entrada ya no tendrías pelo. El bucle ese era el Hubiera acabado conmigo.
Volviendo al bucle, ¿tienes algún tipo de temporización? ¿A qué te refieres? Para... ¿Algún tipo de retraso o control del...? Sí, claro, hay un slip, porque si no se lo pones, los sprites vuelan. Tienes que poner un pequeño delay. ¿De cuánto es? Es un bucle con un par de knobs, que creo que llega a medio segundo, algo así, o menos de medio segundo, para dar el efecto que se va moviendo, porque si no el spray es que ni lo ves. Pasa súper rápido. Está bien, que no lo veas, o sea que todavía tienes procesamiento para hacer tiempo de proceso para hacer Tienes ahí otra cosa. ciclos para hacer... Si le quitas el delay ese, es que no ves ni... Se va infinitamente, aparece, desaparece una velocidad del rayo. No verías nada. Mira, y entonces, de las plantillas, ¿cuántos niveles hay? ¿110? 110. No, de momento uno, pero le puedo poner lo que quiera, porque es lo que les dije de Los mapas. con los mapas. Sí, ahora ya sabes, por eso te pregunto Sí. cuántos niveles has Sería De fácil momento que uno creara- solo para la demo. Sería fácil que ya con lo que tienes armado pudieras definir mapas y ir Sí, concatenándolos. para crear- solo es hacer mapas en el programita, el Chartpad se llama, y lo cargas y ya está, no tienes que tocar ni la línea de código. Que es lo interesante de haber hecho eso en la detección en memoria de vídeo. ¿Y has pensado añadir dificultad al juego? Yo qué sé, sabes que tienes artillería por ahí, que de repente viene alguna bola. Sí, había pensado hacerle cosas, por ejemplo, Un poco- que aparezcan no solo perseguirse en sí, sino que a lo mejor aparezcan como, ¿cómo se diría? ¿Ladrones suicidas? No vaya a estar ahí. Por ejemplo, que aparezca una cosita en el juego y el primero que dispare, pues paraliza el otro tanque. Alguien con una guataca del poder, por ejemplo. Yo te propongo una cosa, si las balas reboten, ya verás qué risa. No, ahora todo lo griego. Otra de las cosas, al ver que pusiste como los bosques, eso, Sí, cuando el tanque se mete ahí, ¿está protegido o le llega la bala también? te le llega, de momento Vale. es todo. Pero habría la posibilidad a lo mejor que ahí te escondieras, el otro dispara y la bala También. chocara contra el bosque y fuera como un escondite. Exacto, con el mismo principio de la colisión de pared. Detectar que el centro de la bala sí detecta bosque, pues ahí no matamos. Una buena idea. Se pueden hacer muchas cosas. ¿Y te has planteado mapas procedurales que se generen aleatoriamente, sin tener que diseñarlos? Podría hacerlo, pero claro, eso no tengo ni idea de cómo sería. Pero lo pensé también como mapas random que carguen. Estaría guay. Pero bueno, se pueden hacer un montón de cosas. Lo primero que quiero hacer, más que nada por saber y conocer, es hacer el port para el Micro 8 y para MS2, el juego del MS2. Y comunicarlos entre ellos. En los periodos esos de día y noche, ¿comiste algo? Sí. Sí, y no dormía. Porque había momentos que estaba así, solo pensando en el problema. En serio. Eso suele ayudar a ir a caminar a la playa. Y cuando no piensas en nada, me venía la idea y la solución. Me pasaba muchas veces. Y en la bicicleta y llegaba a casa y lo arreglaba. Parando ahí en medio de la carretera. Sí, Sí, tienes que un poco desconectar. sí, y venían las ideas solas. Pero fue una aventura hacer el juego, de verdad. Se lo recomiendo a todos. Es una cosa modesta, la verdad, pero no me esperaba que me saliera algo No son modestas. así, la verdad. Ahora Un trofeo del haces tándem con Domingo y se presenta por ahí a... Pues también. ¿Eh? Sí, Vamos a hombre, ver, sí. las grandes empresas de juegos empezaron así, ¿no? Sí. Llegas un poquito 40 años más tarde. Un poco tarde. No, pero había quedado mucho. Pero todo lo viejo vuelve, entonces, oye. Sí. Pues no sé si quieren preguntar algo más o quieren probarlo, pero claro, el otro mando no funcionaba. Bueno, bien. Hablaste de que tenía un problema con el spray, de que un tanque te empujaba al otro, pero el otro como que no impedía que se empujara, ¿no? Cuando pero a veces yo podía ser un problema como debería ser la prioridad de los sprays, que un spray tenga prioridad sobre el otro. Podría ser, la verdad, porque tendría que ¿Cómo probarlo. funciona el tema de los sprays? ¿Hay prioridad de niveles o como...? Tiene 8 sprites y una posición de memoria, los 8 bits, los activas, los desactivas poniéndolos a 1. Y luego hay una región de memoria
que serían los dos primeros bytes seguidos. El primero y el segundo sería el eje X del spray 1, el tercero y cuarto el IX del spray 2. Que son los coordenados superior izquierdo, ¿no? Sí, exacto, de cada spray, cada uno del 0 al 7. Y simplemente tú escribes en esas posiciones y los mueves. Pero no tienen prioridad un spray sobre el otro. No. Lo único que te facilita el Commodore, pero al final no te vale para nada, por lo menos para mi caso, es que tiene una posición de memoria que hay un bit que se pone a 1 cuando detecta colisión de spray, pero no te dice quién con quién. Entonces era como nada. A lo mejor para otra cosa sí, pero para este caso Supongo que no implementas tampoco el hotspot. no sé ni qué es eso, no me suena. Ya me lo explicará después. Después te digo. Pero vamos, que pasaron esos misterios raros y a veces pasa, hay algún caso por ahí que de repente se desliza el tío por debajo, pero es porque es una posición y se mueve tan despacito como los impactos tan chiquititos que da la sensación de que se desliza, pero realmente está comportándose correctamente. Pero sí, lo pasé unos días, por lo menos una semana, atascado en el problema ese de que los tíos se pasaban por arriba. Lo solucioné un poco cutre, haciendo unas condiciones de si estás aquí, haz esto, porque nunca supe el 100% del problema. Pero claro, a lo mejor ahora lo rehago y me doy cuenta y lo hago mejor. Pero como primera opción, fue así. ¿Y el Porta Motorola? También es otro procesador que me han dicho que es súper fácil. Sí, bueno, ese es el de 16. Ese es el 105. Esto no tiene. ¿Y los sprays cuando cambian de dirección, que son nuevos sprays o hay una funcionalidad para No, son distintos dibujitos, ¿no? dibujitos. Un spray vertical, otro horizontal. O sea, no permite darle la vuelta, hacer reflejo, ¿no? El hardware. Lo intenté plantear en el primer objetivo de hacerle la rotación, pero la verdad que me atasqué y había un montón de casos que digo, bueno, pues si estoy marcha atrás y de repente lo doy para adelante, tengo que hacer un giro completo y me pareció enrollarme mucho. Y digo, bueno, pongo 4, que presento uno arriba, abajo, izquierda, derecha, y ya está, con doble animación de cada uno para simular el que camina. Hay una cosa que has hecho especialmente bien, y es que la sencillez, o sea, hay que incidir en la sencillez. Tu primer juego, tu primer programa tiene que ser extraordinariamente sencillo, y eso lo has hecho fantásticamente bien, porque se ve muy bien, pero al mismo tiempo es sencillo, y eso es una buena cuestión cuando implementas tus primeros programas. Sí, yo no quería frustrarme, la verdad, porque ya de por sí estaba un poco asustado y lo podré con esto, pero bueno, me puse la manta en la cabeza y lo va sacando y aprendiendo y saca cosas. Te digo, para mí fue un reto, la verdad. Y después lo pueden sacar y mejores. Luego cuando veo las competiciones de juegos que hacen por ahí, que son impresionantes, digo, pues si yo sufrí con esto, que son 4 sprites, ¿cómo serán? Y las demos, una demo no tengo ni idea de por dónde empezarlo. Pues lo mismo, no tengo ni idea. Lo mismo que con por el principio. Sí. Veo demos que hacen efectos con los sprites, un montón de cosas, no tengo ni idea. Pues no sé. Cortamos. Listo, ¿no? Sí. Venga. Gracias. Bravo.